que los cognitivos no hablamos de emociones. Por supuesto que hablamos de emociones y hablamos de emociones desde lo neuro. Es que estaríamos negando la esencia de todos los hallazgos de lo neuro y de todo nuestro cerebro y cómo funcionamos también en emociones. Es como cuando hablas mil veces de la pérdida de emoción de la pareja. Es decir, tuve una pelea, terminamos y contamos mil veces lo mismo hasta que por allá en la 1200 veces que hablamos del tema, ya como que, ay, como que ya no me pesa, ¿cierto? Y es porque se agotó la emoción, entonces la emoción hay que dejar que se agote. Quiero resaltar en lo que vas diciendo, a diferencia de algunas otras personas, algunos otros profesionales del área, pues que tienen una tendencia y una insistencia y una persistencia por patologizar. Siento que la línea que has venido tomando con el tiempo y la que vas abordando hoy en día dista de eso y maravilloso. Me parece que voy encontrando una cosa con esta entrevista que me hace pues sentirme contento, alegre por como, ay, qué bueno que estábamos avanzando y ya el ojo no está puesto todo el tiempo por allá en venga, ¿en qué trastorno meto a la persona? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, los terapeutas vienen o venimos en todas las presentaciones, formas, tamaños y colores. Hoy particularmente tendremos un encuentro muy especial con uno de esos terapeutas que viene en un empaque relativamente tradicional. Viene de una línea mucho más académica de la que tenemos acostumbrado a nuestro público en este canal y es un encuentro muy interesante y espero que tenga unos resultados y unos hallazgos bien interesantes para todos. Quiero presentarles a nuestro amigo Gabriel Jaime Vélez. ¿Cómo estás, Gabriel? Ricardo, muy bien, hermano, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Gabriel. Entonces, como ya lo hemos conversado antes, la estructura de estas entrevistas, pues y que las hemos querido llamar psicoterapia en profundidad, tratan de tres cositas, básicamente. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces y cómo fue que llegaste a hacer las cosas así? Listo. Entonces comencemos por ahí. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el empaque en el que traes la psicoterapia para las personas hoy en día? Muchas gracias, Ricardo Mano. Bueno, la psicología en la que yo trabajo es una psicología que se denomina psicología cognitiva, ¿cierto? Eh, Como su nombre indica, una psicología del pensamiento, una psicología de la cognición, ¿sí? Cómo pensamos, por qué surge el pensamiento, cómo esos pensamientos intervienen en las emociones, cómo lo que nos decimos a nosotros mismos configura nuestra interpretación del mundo y al mundo mismo, ¿cierto? Entonces, eh, me gusta pensar la psicología cognitiva como unas gafitas, ¿cierto? Estas gafitas me permiten ver el mundo de una manera muy particular, otras orientaciones lo hacen desde otro lado. En general, hay unas gafitas humanistas, hay unas gafitas, bueno, pero estas gafitas cognitivas Sí. son muchas, son muchas, son muchas. En la academia siempre, yo creo que siempre nos faltó que nos contaran cuántas psicologías cognitivas hay, ¿cierto? Y el Ajá. espectro es una cosa grandísima. A mí me apasiona la cognitiva porque es muy amplia. ¿Sí? Al contrario, de pronto lo que nosotros nos tocó ver cuando estuvimos por allá en la universidad era una psicología muy limitada a la cognitiva tradicional. Pero, Ricardo, como lo conversamos ahora, es una cantidad de propuestas diferentes, ¿cierto? En la psicología cognitiva. Entonces hay Ujú. psicólogos cognitivos conductuales, hay psicólogos cognitivos de orientación un poco más afectiva, cognitivo-afectiva llaman algunos, psicología cognitiva postracionalista, psicología cognitiva constructivista, psicología cognitiva narrativa. Entonces, hay un espectro muy amplio en la psicología que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo dije, por ahí es. Y eso es un poco lo que trato de hacer en terapia, ¿cierto? Me he alejado Ujú. un poco de lo cognitivo tradicional como incursionado en las otras orientaciones teóricas, tratando pues como de complementar la terapia. Gabriel, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día? Bueno, como te decía, yo creo que dando tumbos, Ricardo, yo creo que dando tumbos es como la mejor forma de expresarlo porque en ese tiempo la universidad tenía sus tres orientaciones
muy cognitiva, la dinámica, el humanista, era una guerra interna como por quién tenía la razón o quién entendía mejor el mundo, una cosa ahí de la que las víctimas éramos los estudiantes. Entonces, muy perdido, me gustaba de todo un poquito, pero como empecé a sentir una particular intención, interés por la psicología cognitiva, por el asunto del pensamiento, ¿cierto? Entender cómo pensamos, cómo la forma en la que pensamos configura el mundo, la forma en la que lo vemos y lo interpretamos. Pero me encantaba profundamente la psicología humanista. Entonces, como en esa puja de esas dos cuestiones que me habitaban, yo trataba como de encontrar una psicología y empecé, y coincidencialmente, aparece un profe que me empieza a hablar de una psicología cognitiva muy distinta a la psicología tradicional, y abrió pues como unas oportunidades como de ver la cosa de una manera muy distinta, ¿cierto? Entonces, por ahí me metí, ese fue como que era eso, como el llamado, pero muy desde la forma en la que yo creo que cada uno lo ve de una manera distinta, es decir, eh, el psicólogo que se matricula en su orientación teórica, yo creo que lo hace de una manera muy visceral, un poco lo que le sucede también a los pacientes. El paciente llega donde un psicólogo y dice, con este no, ve con Ajá. aquel sí, con este tan bueno, Sí. con el otro no me gustó. Entonces creo que la orientación, y obviamente hay cuestiones personales pues, que llaman o que Claro. generan rechazo, pero yo creo que fue ahí, ¿cierto? Como algo muy visceral, como muy emocional también ahí y muy de la forma en la que veo el mundo que me lleva a la psicología cognitiva. Muy bien. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces eso que estás haciendo hoy en día? ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo? Eh, Primero le di la vuelta un poco al asunto. Yo creo que lo que primero hacíamos los psicólogos cognitivos, lo hacemos pues, desde la teoría, es orientar al paciente en el modelo, explicarle que el pensamiento dirige y que la forma en la que usted piensa y demás, pero yo trato de hacerlo, Ricardo, de una manera muy distinta. Yo creo que con el paso del tiempo he aprendido primero, sobre todo, a ver las fortalezas del discurso. Me parece Mm. que somos muy discursivos y ese discurso tiene unas cosas hermosísimas y, y salirme un poco del modelo patológico, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente me habla, qué fortaleza eso, qué positivo esto, porque es el pensamiento, ¿cierto? Es el pensamiento puesto en acción, en lo positivo, cuando en muchas ocasiones nos han enseñado a ver dónde está el trastorno, el trauma, el problema, y yo creo que eso como que se ha ido como madurando ya el modelo. Y luego, en algún momento, efectivamente, en la terapia hablamos de eso, del pensamiento, y si vemos, interpretamos el mundo de otra manera, contame ese momento de tu vida, cómo fue, y si te pudieras contar la historia desde afuera, ¿cómo la observas? Y esa idea, junto con esta idea de que, pongo un ejemplo, te aman y no te aman, ¿será que te aman de una manera distinta o una manera diferente, que no era la que querías, Mm, pero de pronto sí? Entonces, ujú. termina siendo el asunto del pensamiento, pero con un sabor distinto, ¿cierto? Y siempre, y lo he hecho mano, es enfocarme en lo positivo. Yo creo que no es la psicología Ajá, positiva, ¿cierto? ajá. Estas, pero sí hay una cosa que es apuntalar primero esas fortalezas para empezar a cuestionar esos asuntos que el paciente va a cuestionar, ¿cierto? ¿Cierto? Creo que fortalecer aquello que está bien para abrir el camino a explorar esas cosas difíciles, creo que es llenar como la maleta de muy buenas herramientas para el viaje. Qué bueno que acudas a ese símil de las maletas, porque nuestra queridísima Vianet utiliza mucho ese símil. Eh, Ah, qué bueno. hay un decir en el que insistimos mucho en este canal, y es hacer una diferenciación importante entre psicología y psicoterapia. Sí, señor. Y pues ya hemos invitado o afirmado en otras entrevistas que difícilmente podemos decir la psicología, sino que hay que hablar de las psicologías, de los múltiples abordajes o las múltiples formas de entender, y que eso puede o no ser entendido como una ciencia dependiendo desde dónde se esté observando. Sí, Mientras que señor. la psicoterapia ya como más un hacer, a mi percepción, a mi modo de ver, se parece más a un oficio, a un arte o a una artesanía incluso.
y es mucho más difícil, mucho más complejo aproximarse a un acercamiento a la ciencia en ese segundo caso. ¿Qué te ofrece ese panorama? ¿Cómo lo ves? Absolutamente de acuerdo. Creo que el espectro de lo que es terapéutico es una cosa muy amplia. Eh, en psicología cognitiva, cada una de estas orientaciones que hablamos ahorita, entonces la cognitiva tradicional tiene una terapéutica claramente delimitada, inclusive pues hay una orientación desde los primeros teóricos de cómo se hace la primera, segunda, tercera, quinta, octava, décima, doceava sesión. Lo que no sucede con los otros autores, ¿cierto? Entonces, autores como Mahoney, como Guidano no tienen una cuestión tan estructurada, aunque esté estructurada en sí misma, ¿cierto? La terapia cognitivo-narrativa, por ejemplo, tiene una terapéutica muy particular en la que se invita al paciente a nutrir esa narración de más elementos propios que no se han integrado o interpretaciones nuevas en el presente. Es una terapia que va al pasado, al presente, que se proyecta al futuro. Entonces, cada una de esas orientaciones tiene una terapéutica muy particular, muy bonita, ¿cierto? Pues creo que cada una en sí misma, como tú lo dices, es un arte, y hasta el modelo cognitivo tradicional está absolutamente bien estructurado. Entonces, Ujú. hay una artesanía, creo que, y aparte del otro que tú has compartido en tu canal y estas otras entrevistas que he visto me han parecido fabulosas porque es que hay muchas cosas que son terapéuticas, que nutren la existencia, que nutren la vida, hay muchas otras formas de ver y entender. Entonces, como hacer esa mixtura y esa amalgama de cosas, yo creo que no es tan mal porque lo que nos permite es dimensionarnos como seres. Es decir, a mí esto me llama Ujú. mucho la atención, pero yo Ujú. ayer estuve una hora viendo esculturas, o sea, literal, viendo unas esculturas en mármol y yo decía, pero ¿qué le pasa al sujeto que hace esto tan hermoso que parece un velo construido de un pedazo de piedra, ¿cierto? Entonces ahí me mencionó, teníamos un profe en la universidad, algo muy bonito, Ricardo, tú recordarás muy bien de quién era lo que nos decía que los seres humanos somos bio, psico, socio, espiritual, éticos, estéticos, artísticos, Sí. y eso a mí me transformó, es decir, hay tantas cosas Mm. en el mundo como para verlo de una única manera. Entonces yo creo que es eso, me gusta mucho porque me enriquece y a todos nos encantan mil cosas, o sea, no somos seres unidireccionales con un solo propósito, una sola forma de ver el mundo. ¿Notas que estas vertientes o escuelas u orientaciones, mientras menos desarrolladas, más alejadas, y mientras más van madurando, más se van acercando las unas con las otras? Quiero decir que, por ejemplo, yo me he encontrado con planteamientos de la cognitivo-narrativa que resultan tremendamente parecidos a algunos planteamientos de la psicología transpersonal. Y asimismo, tengo por ahí unos amigos de psicoanálisis relacional, si no me equivoco, y terminan diciendo casi la misma cosa. Entonces tengo la percepción de que en la medida en que van evolucionando y van creciendo, como que van compartiendo cosas. ¿Tienes esa misma noción? Yo creo, mano, y estoy absolutamente de acuerdo con vos, que sí. Entre más madura, más se van como tejiendo esos hilos que las unen. Entonces, alguna vez también en alguna que seguimos, estamos hablando de lo mismo desde tres puntos de vista distintos. Estamos hablando Ajá. exactamente lo mismo, tenemos el mismo objetivo, eh, el razonamiento, la lógica clínica es la misma, Ujú. ¿cierto? Pero estamos desde diferentes puntos de vista viendo esto. Entonces, sí, hay unos hilos que unen las orientaciones y absolutamente de acuerdo, porque las versiones más inmaduras es como si fuera adolescente, ¿cierto? Son más Ajá. radicales, ¿cierto? Y a medida Sí, que vas madurando, te vas haciendo más flexible, ¿cierto? sí. Como porque ya alcanzaste este asunto de la identidad, entonces ves que tu identidad no riñe con la otra, me parece hermosísimo que podamos hablar de lo mismo, pero inicialmente existen algunas orientaciones que son muy radicales y uno Sí. como estudiante también sardino es radicalísimo y no hay otra forma de ver el mundo, ¿cierto? Y ahora vemos que sí, yo creo que vamos envejeciendo y siendo flexibles particularmente, ¿no? Cuando se supone que era al revés. Cuando me pone que la Muy revés, bien. ¿cierto? Sí. Bien. Y esto también me hace recordar que soy más o menos persistente en acudir a un símil
diciendo que como terapeutas es como si fuéramos, como si tuviéramos un taller de carpintería. Entonces las personas llegan a nosotros con un bloque de madera y ese bloque de madera dicen, vení, yo quiero hacer con esto, pues una silla. Como terapeutas tenemos, primero, creo yo, la responsabilidad de desarrollar la mayor destreza posible en las herramientas con las que mejor destreza vayamos desarrollando y tener el mínimo conocimiento posible de la mayor cantidad posible de herramientas que hayan a nuestro alcance. Pues porque si terminamos diciendo que el martillo es la herramienta universal, entonces vamos a tratar de poner un tornillo con un martillo y pues hay una Ujú. herramienta mejor diseñada para ese fin que la que yo uso o la que me gusta. Y además que el asunto no es el tipo de enfoque o el tipo de herramientas que me gusten a mí, tanto como las que mejor sirvan a lo que la persona viene buscando. A lo que el paciente quiere. Sí, Sí, señor, ajá. absolutamente de acuerdo. Porque yo creo que eso es lo que nos pasa en los modelos. ¿Sí? Dicen, esta es la Sí, herramienta, pero es que el ajá. paciente es el que va decidiendo. Lo tenés muy claro. O sea, ¿qué necesita? Necesito un formón para cortar un poco aquí la madera, aquí necesito un poquito de lija. ¿Y quién lo dice? El mismo paciente, no es el terapeuta. Usted necesita esto. Yo creo que eso es muy atrevido y creo que eso era lo que ahorita que te contaba al principio, que me generaba ruido con las orientaciones, porque eso se tiene que hacer así. Yo decía, ay, no, pero es que a mí no me gusta, porque es que yo veo que lo que el paciente necesita es una cosa distinta. Entonces, en ese dar tumbos ahí aparece esta otra orientación y digo, sí, por este lado es que me llama a mí mucho más la atención, ¿cierto? Y epistemológicamente tiene la misma línea, pero es exactamente lo que tú dices, las herramientas son las que cada uno necesita, ¿cierto? Uh -huh, ¿Usted qué uh necesita -huh. para hacerse usted mismo? Necesita un poquito de lija aquí, pasa la navaja para cortar un poco allí, el formón Uh que es -huh. más fuerte para quitar aquí la madera, pues que, ¿cierto? Sigamos esta beta tan bonita, conservémosla. Es el mundo anímico del otro. Yo no puedo interferir allí y decir su mundo debe ser Ajá. así. Pues no hay nada más atrevido, ¿es cierto? Sí. Y yo creo que ni con mis hijos, o sea, me ha servido mucho porque con mis hijos, yo veo esto así, perfecto, hágale, hágale. Luego conversamos y miramos, Súper. pero es eso, sí, señor. Maravilloso, qué bueno. Entonces, para que simplifiquemos mucho más el lenguaje y podamos servirle a uno de los de las pretensiones que tiene este esfuerzo de este canal y de estas entrevistas, cuando una persona llega donde un terapeuta que se desenvuelve dentro o con las herramientas que estás manejando hoy en día, ¿qué es lo que podría esperar? ¿Cuáles son como las intenciones o las áreas que mejor conjugan con lo que estás haciendo hoy en día? Bueno, bien, yo creo que los pacientes se van a encontrar cuando buscan un psicólogo cognitivo, van a una línea cognitiva tradicional en la que el terapeuta pues enseña el modelo, trata de formar al paciente en qué es un tema, qué es una creencia, qué es un pensamiento, qué es lo racional, qué es lo irracional, que de todas maneras no es lo irracional para el terapeuta y no para el paciente, ¿cierto? Entendiendo lo que decía un autor muy, muy interesante, decía, lo racional es lo que te hace bien y te genera equilibrio y lo racional es lo que te genera malestar. Y en otra línea te van a encontrar terapeutas que en general van a hablar de lo que piensas, te invitan a reflexionar acerca del pensamiento. Entonces, tú tienes esta idea y la pregunta puede ser, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué hechos en tu vida fueron nutriendo esta idea? Lo que el paciente interpreta es la invitación principal, es decir, conozcamos cómo llegaste a las conclusiones que tienes de tu vida, cuáles fueron los hechos y cómo entender eso, ¿sí? Y cómo entender el malestar que te genera para buscar esas alternativas al camino desde el mismo pensamiento. Eh, Se van a encontrar también, Ricardo, con la pregunta que haces, con terapeutas también enfocados en la emoción. Hoy los Sí. psicólogos están cognitivos, están más enfocados en eso. Hablemos de la emoción, hagamos Mm.
ejercicios también para que evacúes la emoción. Permítete estar disgustado, permítete enojarte, permítete llorar, permítete, que es muy bueno, ¿cierto? En otro momento las terapias dicen, bueno, vamos a entender qué es lo que te lleva a estar triste. Pues sí, chévere, pero hay una orientación nueva, una formación nueva que les dice a los muchachos desde la orientación cognitiva, permita eso porque hay también una riqueza en el discurso y cada vez las neurociencias nos están hablando más de la importancia de vivir la emoción hasta que se agote, ¿cierto? Entonces, eso se encuentra en los discursos nuevos y en los discursos, por ejemplo, narrativos. Eso es crucial. Venga, cuente eso en los términos que usted quiera, me disculpan, en el lenguaje que usted quiera, utilizando las palabras que usted quiera. Es que no hay ningún problema que usted se enoje y diga X o Y cosa. Y bien, porque es que ahí hay también una descarga, es como leer un libro. A mí me gusta lo narrativo porque usted en el libro se encuentra todos los personajes interactuando que no son otra cosa que lo que sucede en la mente de un solo escritor, ¿cierto? Entonces está el escritor y todos los personajes que lo habitan y son distintos y hay una mixtura de cosas muy bonitas. Entonces creo que eso se puede encontrar un paciente hoy, psicólogos muy enfocados en eso. Y creo que también en las fortalezas, creo que la psicología ha cambiado y ha mirado a ver las fortalezas de los seres humanos. Yo creo que todos tenemos en mil fortalezas, en mil cantidad de aspectos de nuestra vida y campos y dimensiones que se pueden nutrir y que son fortalezas, ¿cierto? ¿Qué te caracteriza? ¿Con qué te enfrentas al mundo? ¿Cómo hiciste para superar eso tan difícil que fue pasar por el momento de tu vida? Qué cosa tan maravillosa, ¿cierto? Entonces, primero era, ya entiendo el trauma. No, ahora es, ¿y usted cómo hizo? No, hijo de mi chica, qué cosa tan perra, qué fuerte tienes. Entonces, eso yo creo que es hacia donde migra un poquito la psicología cognitiva para encontrar ahí fuerza en poder discutir eso. ¿La línea cuál es? La línea del pensamiento, ¿cierto? Yo pienso y entonces sucede esto con lo que pienso y esa es la clave. Hoy, digamos lo que muy como cercano al estoicismo de alguna manera y que a los que Sí, luego les está gustando mucho ese discurso de lo estoico, no está lejos, no está lejos, no está lejos, pero tampoco es decir que todo va en esa única vía. Creo que lo has hecho muy bien en tu canal al mostrar que es que no es un solo camino, existen mil caminos para ajá, llegar, existen mil maneras de entender y creo que inclusive uno en el día pasa por esas fases, ¿cierto? ujú, La fase de la fotografía y tomar la fotografía del día, ¿sí? Detenerse a respirar y no tomarse la fotografía y no verlo de otra manera, el sí, cafecito que usted se, o sea, todo, como que somos muchos aspectos en la vida todo el tiempo como para pensar que esto es una cuestión lineal. Entonces, con los otros invitados que has tenido, he visto el canal, me parece genial, existen mil maneras de hacerlo. O sea, ¿cuál es la que a usted le gusta? ¿Quién se siente con usted? Y si eso combina, magnífico. Y a propósito de que mencionas, pues nuestro canal es el mejor momento para invitarles a que se suscriban, que le den like a los videos y pues seguramente vendrán muchas otras cosas más interesantes, tanto en esta sección que llamamos psicoterapia en profundidad, como en las otras alrededor de las demás temáticas que tenemos al alcance y manejando en el canal. Encuentro un valor que quiero resaltar en lo que vas diciendo y a diferencia de algunas otras personas, algunos otros profesionales del área, eh, pues que tienen una tendencia, una insistencia y una persistencia por patologizar, siento que la línea que has venido tomando con el tiempo y la que vas abordando hoy en día, pues dista de eso y maravilloso. Me parece que voy encontrando una cosa con esta entrevista que me hace pues sentirme contento, alegre por como, ay, qué bueno que estábamos avanzando y ya el ojo no está puesto todo el tiempo por allá en venga. ¿En qué trastorno meto a la persona? Claro. Maravilloso, maravilloso. Yo Bien, creo que eso nos hacía mucho ruido a todos. Nos hacía muchísimo ruido. O muchísimo. sea, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Y entonces estoy tan mal, ¿cierto? Entonces uno era como, Ajá. yo soy el DCM, el manual de diagnóstico de estadístico, caminando, sentado en Sí. la cafetería de la universidad. No, no, creo que eran muchas cosas. Y a mí eso me parece una forma muy interesante de ver al ser humano, ¿cierto? Creo que
De recordar al padre Alberto Restrepo, tenía toda la razón cuando nos decía todo lo que nos decía, ¿no? Gabriel, ¿hay algún perfil de persona, algún tipo de persona que sientas que se acomoda mejor a la forma en la que hoy haces lo que haces? Mm, Qué pregunta compleja, mano. Es que yo creo que depende de la orientación del terapeuta. ¿Sí? Yo creo Ok. que a todos como terapeuta nos llegan pacientes que cuadran bueno, en general bien allí y algunos tendrán que irse porque por error coinciden con algo que Ujú. no es lo que buscan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, alguien con un pensamiento muy estructurado, muy lineal, de una forma de pensamiento un poco más, como lo dijéramos, como estructurado, secuencial, además se sentirá muy bien con un terapeuta que le invite a hacer Ujú. tareas, que haga un registro de pensamiento, entonces pensé esto, sentí esto, y que eso se lleve a la consulta, ¿cierto? En un cuadro y le diga, Ujú. me pasó esto, pensé esto, sentí esto, y la conclusión es esta, y con eso se trabaje. Ahora otra persona que diga, ve, vi una película y hay una escena con alguien que, uy, me impactó muchísimo y yo quiero, yo siendo esa persona haría esto, diría aquello. Entonces, yo creo que va a ser un asunto muy, muy del terapeuta, ¿cierto? Entonces, creo que es de descubrir y también del terapeuta ser, como lo decías ahorita, suficientemente flexible para adaptarse Ujú. también y acompañar al paciente Ujú. en la necesidad del paciente, no del terapeuta. Que eso es lo que Ujú. hay que Ok. sacar de plano, porque primero nos decían, usted el que sabe, dígale al otro hacia dónde va. No, yo no sé nada, es que el otro es el que trae su vida y me está diciendo qué es y qué es lo que busca. Entonces, sí, es una cosa muy distinta. Yo creo que hay que ser es flexible, flexible allí en cómo hacer de la manera del paciente aquello que el terapeuta ha hecho con su experticia, ¿cierto? Pero en la lógica totalmente del paciente, lo que el paciente necesita, no del terapeuta. Necesito que elijamos allí, necesito, como lo decías ahorita, utiliza una metáfora muy bonita y es de la Mm. banistería, ¿cierto? Mm. De trabajar con materiales nobles, ¿cierto? Ujú. Que más noble Ujú. que la mente de cada uno, De la ¿no? persona. Ajá, maravilloso. Circulan muchos mitos alrededor, no solamente del oficio y el quehacer de los terapeutas y psicoterapeutas, sino que además también, según ciertas líneas y ciertas orientaciones, también hay algunos mitos. ¿Con qué mitos te has encontrado tú que tienen las personas cuando llegan a consulta acerca de tu manera de hacer? Yo creo que en la psicología cognitiva hay varios mitos. Eh, em, Como que el psicólogo cognitivo te va a entregar las estrategias. Entonces, venga, yo vengo porque me dicen que necesito un psicólogo cognitivo porque me va a dar estrategias para sentirme bien. Y ahí hay un mito, es decir, yo no te voy a dar la estrategia, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa contigo, qué es lo que quieres trabajar, cuáles son tus objetivos, porque se trabaja con los objetivos terapéuticos del paciente, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay un mito en lo académico y es que los cognitivos eh, vemos el mundo de la manera en que queremos que los pacientes lo vean. Pues no, yo creo que nada más equivocado que eso. Yo creo que en ninguna orientación, en ningún momento, y ni siquiera lo he encontrado en ninguno de los libros, es cierto, que no diga, el profe que escribió este libro dice que el paciente se tiene que adecuar al modelo. No, yo creo que ahí hay pues como otro mito, que los cognitivos no hablamos de emociones, por supuesto que hablamos de emociones, y hablamos de emociones desde lo neuro, es que estaríamos negando la esencia de todos los hallazgos de lo neuro y de todo nuestro cerebro y cómo funcionamos también en emociones. Entonces, creo que hay un mito también muy fuerte en lo académico y es que nosotros no tocamos el tema de las emociones, claro que lo tocamos, y hablamos del afecto, las teorías eh, toman autores como Wolby, que nos hablaba del vínculo. Entonces, yo creo que un poco, Ricardo, hay que desmentir y me encanta poder hablarlo aquí, es que Qué bueno. la teoría ha madurado tanto que ha hecho eso, pues es que hablando con compañeros dinámicos y ustedes están hablando de Wolby y nosotros también, ¿cierto? Y sí, ¿por qué no? Claro, ahí está la teoría del Ajá. apego fundamental para los esquemas, por ejemplo, los esquemas maladaptativos tempranos, que son temas de psicología un poco más tradicional, ¿cierto? Ya para comenzar a cerrar, pues es importante no pasar por encima de una temática muy importante y es la siguiente. Hace unos días en Colombia
se presentó un movimiento telúrico muy importante y muy fuerte que dejó muchas personas muy afectadas. Por fortuna, en nuestros contextos cercanos, pues hay o ninguno o muy pocos efectos muy problemáticos o de grandes desastres. Sin embargo, pues a partir de ese momento y hasta ahora me he encontrado con que todas las asesorías hay que comenzarlas por, bueno, a ver, cuéntame, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame si hay alguien afectado en tu entorno cercano y qué efectos viene teniendo. Pues hay personas con serias dificultades para conciliar el sueño, o que están teniendo un sueño muy liviano, o que están en un estado de alerta y de hiperalerta, pues que hay que irlo manejando. Y al respecto me he encontrado con lo que recuerdo que llamábamos en terapia cognitivo-conductual las estrategias de afrontamiento. Y casualmente me he encontrado con que hasta ahora lo que a mí me parece la mejor estrategia de afrontamiento de las personas que me han reportado esto es la entrega. Quiero decir que las personas que durante ese momento se dieron cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, bueno, si este es el momento, que sea este momento y no hay problema, y se entregaron, siento que esa es una de las más eficientes que he visto hasta ahora. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te has pillado? ¿Y qué recomendaciones le podrías dar a las personas que están viendo esto? Muy bien. Mm, desde dos líneas. Una, pues como desde los autores que hablan de las estrategias de afrontamiento, casi que cualquier estrategia que a usted le genere bienestar y tranquilidad es válida. Ejemplo, a usted le sirve muchísimo orar. Ore, si usted orando encuentra equilibrio, si usted asistiendo a algún ritual, usted se siente mucho más tranquilo, hágalo. Si usted se siente mucho mejor hablando 1000 veces de lo que le pasó, hágalo. Inclusive hay un componente emocional ahí, es agotar la emoción, ¿cierto? Yo a los chicos en clase les he dicho muchas veces es, permite que el paciente se agote. Es como cuando hablas 1000 veces de la pérdida de emoción de la pareja, es decir, tuve una pelea, terminamos y contamos 1000 veces lo mismo, hasta que por allá en la 1200 veces que hablamos del tema, ya como que, ay, como que ya no me pesa, ¿cierto? Y es porque se agotó la emoción, entonces la emoción hay que dejar que se agote. Entonces cualquier estrategia, ¿cierto? Yo creo que habrá personas inclusive hasta que se sientan extrañas diciendo, yo cómo fui capaz de afrontar la muerte de esa manera. Yo dije, esto se me vino encima y estaba listo, ¿cierto? Entonces creo que las estrategias hay que promoverlas. A usted, inclusive no es desde el manual, porque el manual no aplica para todos los casos. Vaya y haga evacuación emocional con los niños. No, pregúntale a los niños qué quieren. ¿Sí? Yo Ajá. quisiera tal cosa. ¿Usted qué necesita? Inclusive hay una pregunta que hay que hacerle. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Necesito hacer una llamada. Vamos a gestionar esa llamada. ¿Sí? No, necesito estar a solas un momento. Te puedo acompañar a un lugar en el que te sientas y cuando quieras. Entonces, ¿qué necesita la persona en el momento? Porque es una infinidad de cuestiones. A veces la manera le dice, ponga a los niños a dibujar. No, ¿cierto? Ellos no quieren dibujar lo que les pasó. Inclusive si alguien en ese momento eliminó y no recuerda lo que pasó, déjelo. En algún Sí. momento eso vendrá y se trabajará con eso, pero es un momento adaptativo, una estrategia adaptativa que en ese momento ese cerebro, esa mente, ese sujeto necesita. Entonces creo que la estrategia, la que nos sirva, ¿cierto? Personas con cáncer, con dolor, que haciendo rosario no les duele. O sea, por ese momento que están Sí, sí. allí haciendo rosario, ya no sienten dolor. Haría yo mal en decir, venga, hagamos una técnica de respiración aquí. No, no. Si a usted le gusta, hágalo porque estás manejando el dolor desde tu manera y has encontrado una muy buena manera de hacerlo. Entonces, qué bueno en estos momentos de crisis acompañar desde lo que el otro le sirve, ¿cierto? Habrá personas que Perfecto. digan, no, yo no sé, usted intentemos esto, aquello. También está el Claro. otro camino, ¿cierto? Maravilloso. Y ya como última cuestión, como última pregunta, Gabriel, en todo este trasegar, en todo este proceso,
¿cuáles sientes tú que han sido los hitos más importantes que te han direccionado a esto que estás haciendo hoy? Yo creo que lo que más ha nutrido mi experiencia como terapeuta, creo que ha sido los pacientes. Es decir, si lo miramos si yo lo miro en retrospectiva, es el primer paciente con el primer psicólogo en esa primera consulta hace 20 años. Y ayer el último paciente de la tarde con el psicólogo que soy yo en ese momento. Entonces creo que cada paciente con su discurso es lo que más me ha nutrido a mí en lo terapéutico. Yo creo que también hay otra cosa, Ricardo, son las experiencias personales, ¿cierto? Ujú. La paternidad a mí me cambia la lógica, la forma de ver el mundo me cambió muchísimo, ¿cierto? Me ha nutrido como una forma más infantil de ver aquello que ya estaba como madurado de una manera como toda rara. Entonces me Sí. gusta mucho. eh, la muerte de mi papá, la muerte de mi papá también me impactó Mm. y me ha generado también una cantidad de cuestiones, pero, pero yo creo que todo eso junto, es que, mano, tú lo has experimentado y es la riqueza con la que nos quedamos nosotros los terapeutas cuando el paciente nos entrega eso que nos está contando. O sea, eso es lo más nutritivo. O sea, uno aprende muchísimo. Yo creo que la persona que más aprende en la consulta es uno. Es decir, el paciente se va Sí. y le dejan a uno como un cofrecito con un tesoro. ¿Qué es esto tan maravilloso, esta historia de vida Ah, que me está contando? Entonces creo que eso es lo que más nutre, hacer ese balance al final. Gabriel, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo hace? ¿Dónde atiendes consulta? ¿Por dónde se pueden comunicar contigo? ¿Cómo te encontramos? Sí, señor. Por WhatsApp, en el WhatsApp que ha aparecido allí, creo que por ese lado nos podemos comunicar. También, básicamente, tengo pues el consultorio en Caldas, ¿cierto? También tengo otra oficina pues en Envigado disponible pues allí como hacia el sur de la ciudad, casi siempre trato de estar. Pero entonces yo creo que por WhatsApp sería pues como el medio más fácil, creo que es una herramienta por donde nos podemos encontrar. En las cajas de comentarios de todos los videos hay descripciones de todo lo que hacemos, como hay también formas de contactarnos, de encontrarnos y también, ¿por qué no?, de proponernos con quién más deberíamos encontrarnos, a quién creen ustedes que deberían o a quién quisieran encontrarse por acá en este espacio. Bienvenidas todas esas ideas y todas esas sugerencias. Esta ha sido entonces nuestra entrevista con nuestro queridísimo Gabriel Jaime. Espero haya sido del agrado de todos ustedes y que pues Gabriel haya eh, encontrado un espacio para hablar de psicoterapia en profundidad y pues poder continuar con esta labor tan bella. Mano, muchísimas gracias a vos por la invitación y para adelante con este canal que es un ejercicio hermosísimo el que estás haciendo. Felicitaciones. Maravilloso. Muchas gracias y nos vemos luego.